San Juan Bautista es el único santo del que se celebra el nacimiento y el martirio. El prefacio de la misa de su fiesta hace un resumen de su vida con los principales hitos de su relación con Jesucristo. Es un hombre muy especialmente relacionado con el Señor. Precursor de tu Hijo. Él fue el que anunció a Cristo, incluso en el útero materno, exaltó en el vientre de la prima Isabel y le anunció que el que traía en su seno la prima María era el Mesías. Precursor de tu Hijo y el mayor de los nacidos de mujer, así le dijo Jesucristo. Es el último profeta del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento comienza con Jesús. Entonces, en ese sentido, es el último, pero es el mayor de los nacidos de mujer, por haber sido el que tuvo esa misión de anunciar a Cristo, es decir, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y haber preparado su venida, haber preparado los primeros apóstoles, de hecho. Precursor de tu Hijo y el mayor de los nacidos de mujer. Saltó de alegría en el vientre de su madre al llegar el Salvador de los hombres, y su nacimiento fue motivo de gozo para muchos. Recordamos que con ocasión de su encarnación, de su concepción, su padre Zacarías quedó castigado por no haber creído, y con ocasión de su nacimiento retomó el poder hablar de nuevo. Había quedado sordomudo. Y exultó en un himno famoso, ¿no? El Benedictus, bendito sea el Señor. Su nacimiento fue motivo de gozo para muchos. Él fue escogido entre todos los profetas para mostrar a las gentes el Cordero que quita el pecado del mundo. Él lo señaló presente. Los otros anunciaban que vendría. Él dijo, este es. Él bautizó en el Jordán al autor del bautismo. Y el agua viva tiene desde entonces poder de salvación para los hombres. Su bautismo todavía era bautismo simplemente simbólico, anunciando lo que había de venir, pero después de él vendría, como él mismo anunciaba, otro que bautizaría ya no en agua, sino en fuego del Espíritu Santo. Es el bautismo, el sacramento, ¿no?, que instituyó Jesucristo. El agua viva tiene desde entonces, desde que Jesús se bautizó, el poder para salvar a los hombres. Y él dio por fin su sangre como supremo testimonio de Cristo, que es lo que vamos a considerar en este rato de oración. El 29 de agosto se celebra la fiesta del martirio de San Juan Bautista. Consideremos en nuestra oración el relato de ese supremo testimonio según el Evangelio, por ejemplo, el de San Marcos, capítulo 6. Como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Este Herodes es Antipas, hijo de Herodes el Grande, que reinaba cuando nació Jesucristo. En el Evangelio hay muchos Herodes, es toda una dinastía. Entonces, cuando Jesús nació en Belén, había un Herodes, y ese era Herodes el Grande. Y su hijo, Herodes Antipas, es el que reina ya cuando Jesús tiene 30 años. En realidad, Antipas no era propiamente rey, sino lo que llaman allí un tetrarca, o sea, un gobernador de 4 jurisdicciones, un hombre con mucho poder. Recordemos que en cualquier caso el poder supremo era de Roma, del César. Y César lo que tenía, la manera de gobernar era, en lugar de imponerse, obviamente él era el que mandaba, pero ponía gobernadores locales. E incluso en muchas cuestiones religiosas también permitía que hubiera cultos locales. Entonces tenía en el bolsillo al gobernador, a los sacerdotes, y entonces evitaba de esa manera las insurrecciones. Aunque también parece que específicamente con el pueblo judío había unas excepciones, en concreto con el tema religioso, pues no les obligaban a adorar al emperador, les permitían cobrar impuestos por el templo, como dándoles unas prerrogativas a esa religión, un poco por lo mismo. Bien vale la misa, dirán después de adelante los franceses. Pues aquí también, para tenerlos tranquilos a los judíos, les damos unas prebendas y seguimos siendo sus emperadores. De hecho, Herodes Antipas era amigo del César, y en un viaje a Roma
había hecho una pilatuna, se ve que eran personajes muy, muy especiales, pues un poco nefastos. En este caso concreto había ido a Roma a saludar al emperador y de paso había conquistado a la mujer de su hermano Filipo. Se enamoró a la cuñada, que además cuenta Flavio Josefo, esto es pura historia, aunque parezca una telenovela, que es un historiador contemporáneo suyo, que ella se trasladó con Antipas acompañada de su hija Salomé, como si fuera poco. Muchos años después, el gobernador Herodes Antipas escuchó los rumores sobre Jesucristo, que para muchos era un nuevo profeta en Tierra Santa. Unos decían, dice el evangelista, Juan el Bautista resucitó entre los muertos y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Eso decían de Jesús. Entonces la gente se daban cuenta de que estaban frente a un predicador distinto y rememoraban los enviados más grandes de sus tradiciones religiosas, hasta llegaron a pensar que era el precursor del Mesías. O sea, que Juan Bautista, que había muerto, había resucitado, o que continuaba la misión de los profetas tradicionales. Otros decían, es Elías. Elías es un profeta muy especial del Antiguo Testamento que subió al cielo en un carro de fuego. Y entonces se había dicho, los judíos tenían eso como una verdad de fe, que Elías volvería para anunciar al Mesías. Entonces estaba aquí. Antes de que llegue el Mesías va a venir Elías. Entonces algunos decían, este Jesús debe ser ese Elías, porque es muy especial, un personaje muy peculiar. Otros decían, es un profeta como los antiguos. Tu testimonio de vida, Señor, movía los corazones de tus contemporáneos a plantearse las grandes cuestiones, las enseñanzas religiosas, como el credo fundamental de su religiosidad. Ayúdanos, podemos pedirte en este rato de oración, a imitarte en esa claridad, en esa coherencia de tu doctrina, que refrendemos con nuestra vida, con nuestra lucha personal, lo que enseñamos de palabra, que se pueda decir de nosotros lo que dicen de ti en el libro de los Hechos, que Jesús hizo y enseñó. Enseñó lo que ya había hecho antes por delante. San José María en Forja dice, tú y yo hemos de dar el testimonio del ejemplo, porque no podemos llevar una doble vida, no podemos enseñar lo que no practicamos. En otras palabras, hemos de enseñar lo que por lo menos luchamos por practicar. Si decimos que hay que ser buenos trabajadores, pues tenemos que esforzarnos por ser buenos trabajadores. Ese puede ser el primer propósito de este rato de oración, seguir la enseñanza de Juan Bautista, que anunciaba mucho una invitación a convertirse. Y como él, también como Jesús, a ser coherentes con la fe que enseñamos. Volviendo a la escena del Evangelio, vemos que el principal conmocionado con la predicación de Jesús, porque le traía remembranzas del testimonio de Juan Bautista, era el propio gobernador Antipas. Herodes al oírlo decía, debe ser Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. A este hombre no le impresionaron las enseñanzas doctrinales de Jesús, sino que sintió remordimiento de conciencia por la maldad que había cometido, con un adulterio y además pues por haber degollado a Juan Bautista, aquel hombre de Dios que le mostraba el camino con claridad y caridad hasta el punto de merecerle respeto, incluso simpatía. Es una relación muy especial la de Juan Bautista con Herodes Antipas, y es un modelo para los cristianos, ¿no? Para los profetas, un modelo de profeta, y es que decía las cosas con claridad, pero al mismo tiempo generaba en el interlocutor un sentimiento de admiración. Porque hay profetas que, mucho cristiano anda por ahí, se dice martillo de herejes, personas que van diciendo que todo está mal, que todo es feo, que el diablo está en todas partes, que todo, pues, se vuelven desagradables y la gente no los quiere. Y ellos felices, entre más desagradables mejor, ¿no? Y ese no es el talante que el Señor espera de nosotros. El Papa Francisco,
su documento maestro, digamos, como de evangelización, le llama la alegría del evangelio. Los cristianos no vamos clasificando al mundo en pecadores y santos y poniéndonos en el lado de los santos, sino encontrando lo bueno que hay por ahí y anunciando, como el Papa hizo en la carta a los jóvenes recientemente que meditamos en el curso de retiro, pues que Dios te ama, que Cristo está vivo, que Dios es joven, que Dios te ha salvado. Es lo que uno no va diciendo, tú te vas para el infierno, tú eres un pecador, lo que haces es muy malo, Dios no te quiere. No, nos vamos anunciando la alegría del Evangelio. Eso era lo que decía Juan Bautista. Y no es que uno sea mentiroso o solamente vaya adulando a la gente. Herodes decía las cosas con verdad, con sencillez. Y a él le decía, no te está permitido es permanecer con la mujer de tu hermano, eso es un pecado. Pero lo sabía decir bien, no lo decía de un modo desagradable, sino que el otro se sentía con admiración, lo escuchaba con admiración, tiene razón este hombre. Pues no me gusta porque se mete en mi vida pero tiene razón, yo debería cambiar de vida. Otra escena que uno debería contemplar es eso, ¿no? Como la figura de Herodes Antipas, que es lamentable, pero la cual estamos nosotros también, podemos caer en esa si no se descuida. Un hombre que se dejó corromper de la lujuria, de la intemperancia, de todos los vicios. Entonces pues se ve, un hombre que le roba a la mujer a su esposo, a su hermano, pues ya dicen que cuán bajo ha caído, ¿no? Y luego por lo que uno ve que sucede en la escena, enceguecido por el vicio. Es como una caricatura, ¿no? Si uno no supiera que es verdad, porque el Evangelio es histórico, parecería que fuera pues así como un personaje de Shakespeare que muestra hasta dónde lleva un vicio, los celos en Hamlet, como una figura inventada. Pues bueno, el problema es que no es inventado, es verdad. Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo defendía. Al escucharlo quedaba muy perplejo, aunque lo oía con gusto. Bueno, pues la celebración del martirio de San Juan Bautista muestra la importancia que tiene para la Iglesia esa misión de precursor del Mesías y su papel de modelo para nosotros, que también estamos llamados para proclamar y defender la doctrina y el mensaje salvador de Jesucristo, aunque conlleve muchos sacrificios. Quizá a nosotros no nos toque pues salir a la palestra pública, pues a decir lo que está bien y lo que esté mal, de pronto algunos sí, en el ambiente académico o político o cultural, pero lo que más nos toca es ese grupo de amigos, esos compañeros de salón, los que ven con nosotros una materia, con los que nos tomamos una cerveza, pues tenemos que ser testigos. Uno no se imagina a Juan Bautista pues que con un grupo de amigos o con, no sé, porque estos son unos señores de la alta sociedad o porque es Herodes, pues le diga, hombre, pues no, tampoco está tan mal lo suyo con esa mujer, ¿no? Porque lo que importa es la opción fundamental. No está mal, uno no puede estar con la mujer de su hermano. Y lo dice con sencillez, con claridad y con buena cara, sin alzar la voz, como dice por ahí algún libro. Podemos pedirle al Señor con la oración de la misa, concédenos por su intercesión, la de Juan Bautista, que así como él murió mártir de la verdad y la justicia, nosotros luchemos valerosamente para confesar nuestra fe. En realidad es muy probable que a nosotros no nos toque morir pues de un modo violento y mucho menos decapitados, ¿no? Aunque la maldad del demonio y de personas usadas por él como instrumentos lo haya ocasionado en tantas ocasiones, también ahora en varios sitios del mundo, pero a lo que más seguramente estamos abocados es a lo que se puede llamar el martirio cotidiano, a que se burlen por nuestro modo de vivir. Estos días un amigo me lo decía, que iba a misa, entonces estaba estudiando con un compañero, un domingo, estudiando todo el día, preparando un examen, y entonces yo voy para misa y el amigo, pues bueno, yo te acompaño, ¿no? Pues hemos estado aquí 10 horas dándole a preparar el examen, pues también te acompaño a la misa. Y entonces como el ambientillo en la casa, que allí nadie iba a misa, ni su mamá, ni sus hermanos, un poco burlándose del hombre, como, no es que tiene examen mañana, ¿y qué hace yéndose para misa?
Pues eso es un martirio, ¿no? Padecer, ¿no?, la burla, un comentario irónico, cuando no, la persecución también, ¿no? A veces un profesor lo puede uno maltratar por ser un hombre de fe y puede uno padecer injusticias en el mundo académico, que no le publican un artículo porque tiene una cierta tendencia, pues no sé, cristiana, o incluso dentro del mismo cristianismo, pues porque es un poco muy ortodoxa, lo que sea, pues también son unos pequeños martirios cotidianos, que se burlen, que critiquen porque defendemos, no sé, la moral, los mandamientos, la familia, la dignidad del matrimonio, o la dignidad del ser humano desde su concepción hasta la muerte, etc. Aunque el modo en que nosotros defendamos nuestra fe no sea fanático ni fundamentalista, sino con una sonrisa, hay un libro que se llama así, Cómo defender la fe sin levantar la voz, descubriendo la parte de verdad que hay en la argumentación del que se nos opone, haciéndole ver que también nosotros defendemos esa idea, pero mostrando sin humillar que lo hacemos desde un punto de vista más antropológico, más completo. Aunque nuestro razonamiento sea positivo, sonriente, amable, no estaremos exentos de ese pequeño martirio que incluye no solo la burla, sino a veces también el rechazo, la persecución laboral, el detrimento económico o el señalamiento social. Debemos hacer nuestra hoy la misión de Juan Bautista, ser precursores del Señor ante las personas que tenemos al lado, en el trabajo, en la oficina, en la universidad, en los medios de debate y comunicación. Estos días, muchos de ustedes saben, se casaron un par de novios que empezaron la carrera siendo cristianos no católicos, pero pues en una universidad de inspiración cristiana, un compañero buen católico, el asesor académico que le presenta al sacerdote, van a una convivencia donde hay un ambiente cristiano, alegre, de mucho respeto, donde no se imponen cosas así de religión, pero precisamente en el respeto pues le gusta asistir, ve el ejemplo de un profesor, de otro, del decano, y entonces un matrimonio bonito, otro matrimonio bonito, otro matrimonio bonito, profesores que se esfuerzan por ser fieles a su esposa, que se esfuerzan por ser buenos trabajadores, que publican en revistas internacionales. Todo eso le va llevando a abrirse horizontes y a decir, ve, estos hombres son coherentes con su fe y se sienten interpelados. Esto del catolicismo, ahí hay como algo especial. Y eso a lo largo de 4 años, él por un lado y su novia por el otro, con una compañera con la que hablaban, discutían, preguntaban, estudiaban. Pues al terminar la carrera, pues sale la, entre comillas, sorpresa de decir, me hago católico. Pues fue un proceso interior, incluso al final de casi un año, cómo lo digo de tal modo que no hiera a mi familia o a mis hermanos de comunidad cristiana, de un modo elegante, que sea paulatino, que se vaya notando el paso y sin que sufran, ¿no?, los padres, los hermanos. Bueno, en resumen, el sábado pasado se casaron, ¿no?, un matrimonio bellísimo, ejemplar, la gente muy feliz. Pero es esto, ¿no?, es el ejemplo de un compañero, el ejemplo de un profesor, la palabra de un asesor, la compañía de un amigo, que no es que se tiene que convertir ya, ¿no?, dentro de 4 años se convirtió, ¿no?, pero es bueno, ese es el apostolado cristiano. Estos días uno de ustedes me decía, está haciendo apostolado con un amigo, pero bueno, el apostolado de amistad. No es para que se convierta mañana, ni para que venga a misa conmigo este domingo, ¿no? Es para que, a punta de ser amigos, de conversar, irán saliendo los grandes temas y tarde o temprano Dios obrará. Puede ser nosotros eso, los Juanes Bautistas del tiempo moderno, precursores del Señor ante estos compañeros que tenemos al lado. Pero también hay que tener en cuenta lo que dice el Evangelio de Juan, que era un hombre justo y santo. O sea, una condición indispensable para la eficacia de esa labor apostólica es la propia santidad, según vemos en el caso del primo de Jesús. De acuerdo con San Beda, el venerable, que en la liturgia de las horas hoy leemos un testimonio suyo, este hombre tan eximio terminó derramando su sangre, de ese modo terminó su vida, después de un largo y penoso cautiverio.
Él, que había evangelizado la libertad de una paz que viene de arriba, fue encarcelado por unos hombres malvados. Fue encerrado en la oscuridad de un calabozo aquel que vino a dar testimonio de la luz y a quien Cristo, la luz en persona, le dio el título de lámpara que arde y que brilla. Fue bautizado en su propia sangre. Es una de las maneras de bautizarse, el bautismo de sangre. Fue bautizado en su propia sangre aquel a quien fue dado bautizar al Redentor del mundo. Oír la voz del Padre que resonaba sobre Cristo y ver la gracia del Espíritu Santo que descendía sobre él. Cuando bautizó a Jesús en el Jordán, le tocó ver. Otros escucharon como un trueno, pero él escuchó la voz del Padre, vio al Espíritu Santo que se posaba sobre Jesucristo. Pues al que le tocó ver aquello, la institución del sacramento del bautismo, pues le tocó padecer el bautismo de sangre. Sin embargo, todos aquellos tormentos temporales, sigue diciendo San Beda el Venerable, no le resultaban penosos, sino más bien leves y agradables, ya que los sufría por causa de la verdad y sabía que habían de merecerle un premio y un gozo sin fin. Él se pregunta si se puede decir que Juan Bautista fue mártir o no. Dice, pues sí, porque fue mártir de la verdad. Él fue mártir por decirle a Herodes Antipas la verdad de su comportamiento. Y como Cristo es la verdad, entonces si dio la vida por la verdad, dio la vida por Jesucristo. Es el silogismo que hace San Beda el Venerable. El Papa Francisco explicaba este evangelio de la muerte de San Juan Bautista, cuando pues es el cumpleaños de Herodes y entonces Salomé baila, aleccionada por su madre, Herodías, y pues enamora a todos aquellos hombres veleidosos, borrachos, lujuriosos, desorden pues de vida, y hace que aquel Herodes pronuncie un juramento que es una tontería, ¿no? Pídeme lo que quieras, hasta la mitad de mi reino y te lo daré. Y entonces pues la niña, muy aleccionada por su madre, dice, ¿qué le pido? Pues la mitad del reino, un montón de plata, ¿no? Mucho oro y unos edificios y tal. Esta mujer ya se ve que esto era totalmente diabólico, y pídele la cabeza de Juan Bautista. Y eso le dice, mira, en esta bandeja, dame la cabeza de Juan Bautista, es todo lo que quiero, no necesito tesoros. Y entonces el Evangelio dice que aquel hombre se vio obligado a cumplir a causa del juramento. Le aparece un resquicio de virtud, después, entre comillas, virtud, ¿no? Entonces, no, como juré, dice, pues ha violado tantos mandamientos, pues viole este juramento tonto que hizo, ¿no? Pues que no tiene sentido. Pero es la espiral del pecado, el que se está abotagado de pecado, enceguecido por la pasión, pues termina haciendo eso. Después uno lo mira racionalmente y dice, pero es que es un desorden tremendo. Uno se imagina, en estos días lo leía, una representación literaria de este pasaje, cómo sería aquel sitio, ¿no? Una bacanal, ¿no? De comidas, de vida, de desorden, ¿no? De vicio. ¿Cómo quedarían esos pisos? Después todos los salen corriendo, pues como dicen, este tipo está loco, lo abandonan, lo dejan solo, él, en su pasión, en su borrachera, pero yo qué hice. Incluso alguno dice que ya Herodías se volvió para Roma con su hija. Bueno, como es lo del pecado, ¿no? Que te lleva como a un culmen, como un supuesto sumum, que termina siendo el abismo. Es lo mismo que le pasa a los primeros padres, ¿no? Ya seréis como dioses y para empezar se ven desnudos, ¿no? Pues vaya divinidad. Por eso decía, es una muestra de lo que es el pecado y de lo que es el engaño del demonio y del precio que eso lleva, ¿no? La vida de un justo. Sin embargo, en medio de ese apocalipsis, pues resurge ese testimonio de vida de aquel hombre, que se nos sigue a lo largo de los siglos presentando a nosotros como un modelo, para decir, pues nosotros también tenemos que saber optar por el camino de la virtud. Ante el hombre se le presentan esas dos vías, como dicen los salmos, ¿no? Es que tienes el camino de la virtud, el camino de la santidad, el camino de la justicia, el camino de Dios, o el camino del vicio, el camino del pecado, el camino del demonio, el camino de la maldad, el camino del estropicio. Elige la vida y vivirás.
Nosotros a veces somos tan ingenuos que elegimos la muerte para morir. La muerte del pecado, la muerte de la espalda de Dios. El diablo nos engaña, porque como se dice, más sabe el diablo por viejo que por diablo, y nos hace creer que decirle que no al Señor es lo mejor y que es lo que más felices nos hará. Por eso es bueno aprender de todas estas experiencias de la vida, incluso pues hasta la misma historia, la misma literatura, decir, no es buen negocio. Y tener estos modelos grandes de santidad nos ayuda a decir, ese es el camino de la fidelidad a Dios. Aunque cueste la vida, pues el mismo Jesucristo también terminará Él ofreciendo su vida, pero es la mejor manera de gastar la vida, por el bien, por la verdad, por la belleza, por el amor. Entre otras cosas, porque uno mira las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? El infierno para siempre, para siempre, para siempre. La soledad más absoluta, el fastidio, el abandono, la aburrición, todo. El demonio del infierno es una cosa horrible. Entre otras cosas porque nadie piensa en los demás, solo piensa en sí mismo y en cómo dañarle la vida a los demás. El cielo, en cambio, es el amor para siempre, la felicidad para siempre, el gozo para siempre, estar con Dios, con la Virgen, con José, con estos santos. Por eso es que es bueno meditar estas escenas y tomar ejemplo, decir, hombre, este es el camino de la santidad. A eso estamos llamados nosotros también, a ser precursores, a ser otros Juanes, a seguir ese ejemplo y ser nosotros al mismo tiempo ejemplo para los que vienen detrás. No porque seamos mejores que nadie, ni lo parezcamos, ni queremos serlo, porque todos sabemos que somos miserables, pero los demás tienen derecho a nuestro buen ejemplo. Esperan que seamos, como dice Jesucristo, sal de la tierra, luz del mundo. Bueno, pues quizá ya para ir terminando podemos mirar, el Papa Francisco al explicar este evangelio presentaba 3 manifestaciones de la santidad de Juan Bautista, que nos pueden servir de luz también para ir perfilando propósitos también positivos. En primer lugar, el anuncio del reino de Dios, que ya está cerca. La segunda característica es que no se adueñó de su autoridad moral, no robó la dignidad, sino que siempre invitó a la conversión personal. O sea, no es vengan a mí, sino conviértanse y crean en Jesucristo. Prepárense, cambien de vida. Ese es el mensaje, convertidos. Y la tercera expresión de su santidad fue imitar a Jesús. En tal medida que en aquellos tiempos los fariseos y los doctores creían que Él era el Mesías, ¿no? Lo que acabamos de ver al comienzo. Incluso Herodes, que lo había asesinado, creía que Jesús era Juan. O sea, uno viendo a Juan, creía que estaba viendo a Jesús. Eso es la santidad, ser otro Cristo. Y ¿quieres que te diga un último detalle, como una clave para lograrlo? El lema de vida de Juan Bautista. Yo le oí decir a don Javier Echevarría, hablando de San José María, que lo tenía también como lema y lo procuraba hacer, incluso le tenía como un truco para que no se le olvidara, para repetirlo con frecuencia. Era, al subir y bajar escaleras, aplicaba el lema de Juan Bautista. Entonces el lema de Juan Bautista es, conviene que Jesucristo crezca y que yo mengüe. Ese es el lema de la humildad. Conviene que Él crezca y que yo disminuya. Nosotros, la soberbia es yo imponerme, yo crecer, yo ser cada vez más fuerte, yo llamar más la atención, yo salirme con la mía, que me den gusto, que me alaben, que me veneren, que piensen bien de mí. El lema de la humildad es yo disminuir, yo desaparecer, que solo Jesús se luzca. Conviene que Él crezca y que yo mengue. Y de esa manera, efectivamente, qué mejor negocio, qué mejor hombre, qué hombre más perfecto hay que aquel que se parece a Jesucristo. Y no es perder la identidad, porque cada santo es muy distinto. No es lo mismo San Francisco que San Juan, ni San Juan que San Pedro, ni San José María que San Juan Pablo II, ni Santa Teresa que pues la Madre Laura. Todos tienen su peculiaridad y todos son parecidos a Jesús. Bueno, pues los que estamos aquí presentes en este rato de oración, estamos llamados a parecernos a Jesús. Acudamos a la Virgen Santísima, pariente de San Juan Bautista, para que nos ayude a preparar los caminos de nuestra alma para el Señor, a escuchar esa llamada a la conversión que nos hace, a disminuir para que Cristo crezca. De esa manera estaremos dispuestos a dar testimonio de su vida en la existencia ordinaria y a soportar
y con amor las contradicciones que conlleve el apostolado. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.